Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hermanos amados, paz del Señor. En la iglesia siempre va a haber hermanos de diferentes edades. Hermanos que ya han tenido un avanzar en la vida cristiana, en la fe cristiana. Hermanos que están empezando su vida cristiana. Y la asamblea, la iglesia, debe prever recursos, alimentos para los hermanos que están empezando su experiencia de vida cristiana. Hace poco realizamos el bautizo de algunos hermanos y empezamos a dar una serie para poder suplir las necesidades de estos nuevos hermanos y empezamos una serie que se llama las 3 etapas de la salvación. En la reunión anterior nosotros hablamos de la primera etapa de la salvación. Miramos que la Biblia tiene unos versículos que tenemos que aprender a leerlos, que es el fenómeno que se acerca usted a la Biblia, lee algunos versículos y pareciera que la Biblia hablara de que los hombres ya fueron salvos. Pero se acerca a la Biblia, ve otros versículos y se va a dar cuenta que habla de la salvación como realizándose en estos momentos. Pero se va a acercar a la Biblia y va a leer algunos versículos que hablan de la salvación como si fuera un hecho futuro. Entonces, para aprender a leer esos fenómenos necesitamos entender las tres etapas de la salvación. Ya vimos en la reunión anterior la primera etapa de la salvación, que fue la libre de la paga del pecado y de la condenación eterna. Eso es lo que sucedió cuando creímos en Jesucristo como el Señor. Cuando vino la palabra del Evangelio, la fe viene por el oír, vino la fe, creímos en el Señor, nos arrepentimos de nuestros pecados, nos contristamos porque pecamos contra el Santo, le confesamos que somos pecadores, lo confesamos como el Señor, entonces somos salvos. Y entonces vimos que eso era libre de la paga del pecado. Ya el creyente no va a ir a condenación eterna, porque la condenación para el creyente quedó extinguida por la obra de Jesús Cristo en la cruz. Vimos las bendiciones de esa salvación eterna pasada, y era que la justificación, que era Dios declarándonos justos delante de Él, una declaratoria de justicia para los pecadores redimidos. Vimos otra bendición y era que éramos salvos de la ira. Las bendiciones del primer estadio de la salvación es que somos salvos de la ira de Dios, gracias a Dios que nos libró de su ira. Vimos también que se apaga la condenación para todo el que cree. Ahora pues, Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que creen en Cristo Jesús, punto. Bien, entonces miramos ese primer estadio de la salvación, para que nuestros hermanos que están llegando a la fe sean afirmados en lo que creyeron. Y podamos entender que la salvación es un proceso de Dios. Hoy vamos a seguir avanzando en la segunda etapa de la salvación. Insisto, para los hermanos más nuevos, para los que ya han caminado por este camino, les pedimos entonces que esperemos a los más nuevos y que pueda abrir sus oídos, escuchar lo que dice el testimonio de la Biblia. Vamos a la segunda etapa de la salvación en el tiempo presente, y es la liberación del dominio, del poder del pecado. ¿Listo? La primera etapa de la salvación es lo que Dios hace por nosotros. ¿Qué hizo por nosotros? Envió a su Hijo, el Verbo eterno desde la eternidad al tiempo y mundo de los hombres, para salvarnos, para que muriera crucificado y Dios tuviese una base sobre la cual salvar a la raza humana. Eso es lo que Dios hizo por nosotros. La segunda etapa de la salvación es lo que Dios hace en nosotros. Ya tiene que ver con algo en el interior. El segundo estadio de la salvación. Entonces, en el tiempo presente, desde nuestra salvación eterna hasta la segunda venida de Cristo,
Dios va a trabajar con nosotros en la salvación experiencial. La salvación en la experiencia, ¿cierto? En esa etapa segunda, el creyente es separado del poder del pecado para que pueda vivir una vida comprometida con Dios, sirviéndole, amándole y manifestando ante el mundo que es un hijo de Dios. Mire, hermano, la salvación no termina con que Dios libre al ser humano de la paga del pecado y de la condenación eterna. Apenas inicia. Ahora inicia el proceso de hacer que ese pecador que salvó ahora sea como su hijo. Y empezamos con este versículo, Filipenses capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, escuche su Biblia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Bien, quiero llamar la atención para iniciar esta consideración a esa palabra ocupaos. La palabra griega katerjatese. Voy a leerle cómo traduce don Francisco La Cueva en Filipenses capítulo 2 en su interlineal griego-español, versículo 12. Dice, porque quiero que entienda esa palabra ocupaos, porque de ahí vamos a empezar a desarrollar el compartir del día de hoy. Filipenses 2:12 de don Francisco La Cueva dice, así que amados de mí, como siempre obedecisteis, no como en la presencia de mí solo, sino ahora mucho más en la ausencia de mí, con temor y temblor, la de vosotros mismos salvación, trabajad. Suena así porque el interlineal las palabras son desordenadas. Cuando la traducimos bien, la organizamos. Entonces, esta palabra, Francisco La Cueva la traduce como trabajad. A.T. Robertson la traduce, en su comentario al exegético del griego del Nuevo Testamento, la traduce obrad. ¿Va entendiendo? Ocuparse, trabajar y obrar. Y esa palabra significa trabajar hasta el fin, obrar hasta lo último, llevar a la conclusión final. O sea, trabajar hasta que la obra sea completamente terminada. Es como cuando usted empieza un problema de matemáticas hasta que lo termine. Ese es el significado de esta palabra que estamos leyendo acá, ocupaos. 2. Esta palabra ocupaos está en imperativo. O sea que es un mandamiento para la iglesia. Entonces la iglesia tenemos un mandamiento. ¿Cuál? Trabaje, obre y ocúpese. ¿En qué? En su salvación. O sea, si lo pudiésemos traducir así como imperativo, trabajad en vuestra salvación. Es más o menos lo que trata de decir el texto. Hermano, pero ¿cómo voy a trabajar en la salvación si ya la tengo? Debemos seguir hacia adelante hasta que la obra de la salvación se realice plenamente en nosotros. Entonces, hermano, el creyente tiene una ocupación suprema delante de Dios. ¿Cuál es esa ocupación suprema? Tiene que invertir en su salvación. Necesitamos trabajar en la salvación que ya nos fue dada. ¿Cuándo? Pues cuando creímos. En ese momento el Señor nos salvó. Ahora nos dio algo. Entonces, la salvación es la implantación de la participación de la naturaleza divina. La santificación, esto que estamos leyendo, es el desarrollo de esa naturaleza implantada en nosotros. Entonces, ¿cómo voy a ocuparme o a trabajar en la salvación? Bueno, el capítulo 2 de Filipenses 5 al 11 coloca el ejemplo y es el sentir de Cristo. Obediencia. Obediencia, trabajar en obediencia en nuestra salvación, ¿cierto? Entonces nosotros recibimos la salvación por gracia, pero somos llamados a llevarla a cabo por obediencia a través de la fe. Bien, entonces, los cristianos
tenemos ese llamamiento de trabajar en la salvación. Y vamos a trabajar en ella porque Dios nos capacitó para trabajar en nuestra salvación. Y eso es el segundo estadio o la segunda etapa de la salvación. Y el texto dice cómo debemos trabajar en la salvación: con temor y temblor. O sea, debemos tener un temor saludable para no ofender a Dios y un respeto profundo por Él, mientras Él, con su espíritu en nosotros, va operando y trabajando la salvación. Entonces iniciamos con ese versículo. Cristianos de Filipo y cristianos de todos los tiempos tenemos una responsabilidad, porque al ser un imperativo quiere decir que es una responsabilidad. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Trabajar en nuestra salvación, invertir tiempo, recurso, lágrimas, sudor, negación, sueño en la salvación que el Señor nos dio. Naturalmente todo esto va a suceder por la gracia de Dios, por el Espíritu Santo. Pero el versículo que sigue, Dios siempre cuando da un mandamiento da el sustento. Cuando Dios nos da un mandamiento a nosotros, siempre nos va a dar el sustento para cumplirlo. No nos va a dejar en nosotros. Por ejemplo, lo que pasaba con la ley. La ley da el mandamiento, pero no da el sustento. En el nuevo pacto, Dios da el mandamiento y da el sustento. Por ejemplo, maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Quién le va a dar el sustento para amarla? Del cielo. Mujeres, sujeten a sus maridos. ¿Quién le va a dar el sustento para cumplir el mandamiento en imperativo? Viene del cielo la fuerza. Todos conocemos ese texto de Zacarías. No es con espada, no es con ejército. ¿Bien? Pero el verso que sigue nos da mucha claridad de cómo vamos a llevar a cabo la salvación que nos dieron. Vamos a leerlo. Filipenses 13. Leo primero de Reina y Valera 60 y luego voy a leer de la Biblia textual. ¿Listo? Dice, el 13, Reina y Valera dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Bien, leo Biblia textual, dice, escucha cómo traduce la Biblia textual. Porque Dios, según su designio, su voluntad, es el que está, escuche bien para que entienda el proceso segundo de la salvación, es el que está energizando en vosotros no solo el querer, sino también energizando el hacer. Qué maravilla esa traducción, porque nos ayuda a descansar. Esto no es por fuerza nuestra. Dios da todos los recursos para que obremos la salvación, o sea, un poder sobrenatural. Pero la responsabilidad de llevar a cabo una vida de santificación, que es ocuparnos en la salvación, es del creyente. O sea, somos llamados a obrar nuestra salvación, pero solo Dios es el que puede capacitarnos para obrarla. Él, Dios, es el que está energizando en nosotros dos cosas. ¿Qué? El querer, y está energizando el hacer. ¿Por qué lo digo así? Porque el texto griego dice energeo. La Biblia textual lo translitera. ¿Listo? Entonces, hermano, el poder para vivir una vida santa, ese poder para vivir una vida separada del pecado, de la maldad, ese poder para vivir esa vida, lo da Dios produciendo en el creyente el deseo, o sea, el querer. Eso es lo que hace Dios en el interior. Energiza el deseo, el querer, para que tengamos un compromiso de vida verdadero. Entonces, hermano, ¿qué pasa con los creyentes que no lo tienen? De alguna manera se están oponiendo al querer de Dios en sus corazones.
¿Por qué? Bueno, toca examinar cada caso en particular. Una mente no renovada, pecadillos por ahí ocultos, falta de perdón. Bueno, empezamos a mirar, cuando empezamos a examinar por qué no hay un compromiso, hay muchas cosas. Pero Dios está trabajando. Dios está haciendo lo propio en esta segunda etapa de la salvación. Entonces, para vivir la vida de santificación, Dios produce primero el deseo en el creyente, el querer. Pero ese objeto de la salvación se va a cumplir también es con la fuerza de Él. Él no solo da el deseo querer, sino que también el poder, se capacita. Quiere decir entonces, hermano querido, escuche bien, que no vamos a tener ninguna excusa delante del Señor en los cielos. ¿Por qué no vamos a tener ninguna excusa? Porque hoy sabemos que Él es el que produce y energiza el querer y el hacer para tener una vida santa, hermano. Entonces no es culpa del Señor. Y ya hoy lo sabemos. ¿Bien? Entonces Dios nos energiza el querer, el deseo y nos energiza el hacer por su buena voluntad. Quiere decir entonces que la razón por la cual Dios produce lo necesario para que tengamos una vida santa y separada del poder del pecado y del dominio del poder del pecado es por su buena voluntad, porque así lo quiso. Qué bondadoso el Señor. No solo nos salvó, sino que ahora nos da los recursos para vivir una vida cristiana victoriosa. Hermano, ¿y usted por qué está triste? Que perdió el Real Madrid 2-1, hermano. Ay, ¿Jesucristo qué? ¿Bien? Entonces, como creyentes somos capacitados para trabajar en nuestra salvación porque ya nos fue dada. Este versículo no se refiere a la pérdida de la salvación. Está diciendo muy claramente que debemos ocuparnos, trabajar en algo que Él ya nos dio. Y es la energía de Dios operando en nosotros y a través de nosotros. Entonces Dios está trabajando en salvarnos por completo. Segundo estadio de la salvación o segunda etapa de la salvación. Y esta etapa de la salvación, la que queremos hablar hoy, los hermanos de la vida interior, los hermanos le llaman la salvación del alma. Puede llamarla así. Pero le voy a llamar la liberación del dominio del poder del pecado. Así es. Bien. Porque el Señor nos salvó, claro que sí. Nos libró de la condenación eterna, aleluya. Nos libró de la ira venidera, aleluya. Pero hermanos, Dios necesita obrar muy fuertemente en nuestro interior para librarnos de lo que somos. Para librarnos de lo que adquirimos durante muchos años viviendo en el viejo hombre. Muchas cosas no desaparecen de la noche a la mañana. El Señor lo salvó y al otro día, aunque usted es salvo, sigue manifestando muchas evidencias del viejo hombre. Muchos hábitos, prácticas del viejo hombre. Pero si el Señor me salvó, ¿qué es lo que está pasando? Que está en un proceso, que va a iniciar un proceso. Y el proceso va a depender de nosotros, a largo plazo o a corto plazo. Puede ser un crédito para pagarse a 36 meses o puede ser un crédito para pagarse unos 15 o 20 años. Usted mirará cuánto tiempo va a estar endeudado. Vamos a ver unos textos entonces que hablan de ese proceso de la salvación. Hebreos 7, versículo 25. Entonces vamos a hablar de esa liberación del dominio del poder del pecado que está haciendo Dios en nuestra vida. Vamos a ir desarrollando este tema. Hebreos 7, versículo 25. Voy a leer primero la Biblia de Reina y Valera para que lo sepan y luego leo de dos versiones más. Dice: por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Sí? Así dice Reina y Valera. La Biblia textual dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por medio de él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Sigue igual. Francisco La Cueva, donde dice perpetuamente,
traduce hasta lo entero. Aquí no es aionos, eternamente y para siempre, aionos ton aionos. Aquí no es para siempre en el sentido eterno de aionos, sino aquí el sentido es completo. Voy a leer, ¿dónde la tengo? Aquí está. Voy a leer, está Reina y Valera 2006, ediciones Mundo Hispano. Mire cómo traduce Reina y Valera 2006, ediciones Mundo Hispano. Dice, 7:25, dice, por eso también puede salvar por completo. ¿Sí lo ve? Este salvar perpetuamente, que dice en Reina y Valera, significa salvar por completo. A.T. Robertson traduce completamente o absolutamente. O sea que Jesucristo en su ministerio celestial como sacerdote del orden de Melquisedec está trabajando, intercediendo por nosotros para salvarnos por completo. Es lo que trata de decir el texto. Leo un comentario de William MacDonald que hace acerca de este texto, salvar por completo. Dice, generalmente entendemos esto, salvar perpetuamente, como referido a su obra en la salvación de los pecadores de la pena del pecado. Pues mira lo que dice William MacDonald. Pero en realidad el escritor está refiriéndose a la obra de Cristo para salvar a los santos del poder del pecado. Eso es lo que dice William MacDonald. No se trata tanto de su papel como salvador, sino de como sumo sacerdote. Y puede también salvarnos para siempre a causa de que su actual ministerio por ellos a la diestra de Dios nunca puede quedar interrumpido por la muerte. O sea que Cristo está en estos momentos como sumo sacerdote en los cielos haciendo algo en su vida. Tratando de librarlo del dominio del poder del pecado que nos tuvo esclavizados durante muchos años. Hay veces nosotros no nos damos cuenta de eso, porque nosotros teníamos una experiencia de vida, venimos al cristianismo y nos parece normal ciertos hábitos, ciertas actuaciones, ciertos modos de vida, y no nos damos cuenta que es algo de lo viejo, y es pecado, y tenemos que ser salvados de eso. Y Cristo está trabajando para eso, hermanos. ¿Listo? Entonces, este versículo leído desde el griego significa salvar hasta lo entero. O sea, va a ayudarlo en este proceso a librarlo de usted mismo. ¿De verdad, hermano? Por supuesto. Lo más peligroso de una iglesia somos nosotros. Mire, me remito a Pablo. Le dice a Timoteo, cuídate del diablo. Cuídate de ti mismo. Ya lo vamos a leer. Ten cuidado de ti mismo. Porque nosotros somos peligrosos para la casa de Dios. Si no dejamos que Dios nos libere paulatinamente del dominio del poder del pecado expresado de diferentes maneras. Hay veces creemos que ciertas actuaciones no son pecaminosas. Son pecaminosas. Y cuando nosotros empezamos a entender claramente eso, cuando nos volvemos sensibles al Espíritu Santo en el corazón, cuando usted se vuelve sensible, usted empieza a saber en su vida qué es lo que es pecado. Y va a empezar a darse cuenta que no siempre el pecado son las cosas grotescas, hermano. Cosas muy sencillas, que aparentemente no tienen ninguna importancia. Texto, otro texto, el que le estaba citando ahorita. Primera de Timoteo 4:16, recuerda que eso es un compartir temático, positivo temático. Vamos a hablar de este tema y vamos a mirar algunos versos que hablan de ello. Primera de Timoteo 4, versículo 16. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Bueno, nuevamente viene este fenómeno, hablando de una salvación que se puede lograr. Para poder entender estos fenómenos hay que entender las 3 etapas de la salvación. ¿Listo? Entonces,
empieza Pablo, termina este capítulo diciendo, ten cuidado en imperativo de ti mismo y de la doctrina. Mire, uno de los peligros que vivía la iglesia en Éfeso era que Satanás había introducido falsas enseñanzas por falsos ministros en la iglesia. De verdad, claro, lea 2 Corintios. Son ministros de Satanás, dice así el texto, que se disfrazan como ángel de luz. Entonces la iglesia no discernió estos falsos ministros, se metieron y estaban dando falsas enseñanzas. Entonces por eso Timoteo debía tener cuidado con su vida personal. Tenía que ser ejemplo a todos y no podía descuidar la enseñanza conforme al Espíritu y la palabra. Ten cuidado, es como un llamado a la vigilancia. Timoteo, mire lo que está pasando en Éfeso. Estos falsos maestros no dan un testimonio adecuado, no tienen una vida piadosa, usted tiene que demostrar lo contrario. ¿Sí? Entonces Timoteo tenía que vigilar su vida, sus hábitos, su servicio, el ejercicio de sus dones. La enseñanza tenía que vigilar que fuera pura, sana. Hay veces creemos, no, tal iglesia es de sana doctrina. Y encasillamos sana doctrina como el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Creemos que es sana doctrina. Y cuando usted va, lo único que tienen de sano es eso. Nada más tienen sano. La palabra sano en la Biblia viene de higiene, tener buena salud. ¿Listo? Entonces, cuando Timoteo hiciera eso, se cuidara, vigilara sus pasos, ¿cierto? De esa manera, escuche, proveía salvación a los oyentes y a él mismo. O sea, si él vivía una vida de acuerdo al Espíritu, él mismo se iba salvando. Y las personas que lo escuchaban iban siendo salvas de ella misma. Entonces, por eso los pastores, los ancianos, los maestros, que tienen la responsabilidad de formar a los creyentes, tienen que estar atentos a todo lo que enseñan, que se ajuste a la revelación de la Biblia y a la revelación del Espíritu, hermanos. Y si Timoteo cuidaba eso, ¿qué dice el texto? Te salvarás a ti mismo y a los que te oigan, ¿sí ven? Ese es el proceso de salvación ahorita. Entonces, ese resultado de la vigilancia personal en Timoteo, de la vigilancia en la doctrina, iba a producir bendición, iba a avanzar en la salvación de ese creyente, de Timoteo y de los que lo escuchaban. Aquí no está hablando de la salvación eterna, aquí ya son salvos. Está hablando del segundo estadio de la salvación, que es la santificación o la liberación del dominio del poder del pecado, ¿cierto? Entonces, hermanos, el ejemplo de Timoteo, la sana enseñanza de Timoteo, iba a traer como resultado que los que lo escucharan y lo vieran fueran conducidos a tener una vida piadosa, una vida santa. El ejemplo de Timoteo y su enseñanza sana iba a empezar a liberar a la iglesia del dominio del poder del pecado. Iba a salvarlos de sí mismo. Te salvarás a ti y a los que se oyeren. Por eso es necesario vigilar la palabra, hermano. Debemos prestar atención a lo que se enseña en la iglesia. Porque si se descuida la enseñanza bíblica, expositiva, espiritual, si se descuida la enseñanza, va a traer grandes consecuencias para la iglesia. Uno, va a causar infantilismo espiritual. Cristianos con 20 años de cristianos y todavía no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. ¿Por qué? Porque hay ese infantilismo espiritual. Porque no fueron instruidos a una sana enseñanza, hermano. Si no hay una sana enseñanza, viene un falso maestro, como lo hemos dicho muchas veces, viene un judaizante, Yeshua Machía, y quedamos ahí como petrificados. ¿Y qué es esta maravilla, por Dios?
Hay que dar una buena enseñanza para guardar y proteger a la iglesia, hermano. Entonces la palabra ayuda a que el cristiano pueda ser liberado, salvado del gobierno que el pecado ejerce sobre la vida del ser humano. ¿Bien? En ese mismo contexto vamos a Jacobo. Jacobo 1, Santiago, capítulo 1, versículo 21. Hablando de la palabra. Jacobo 1, versículo 21, dice, esto ya lo estudiamos cuando estudiamos la epístola, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Tenemos acá un mandamiento, un llamamiento, desechar aquellos pecados que afectan la vida espiritual del creyente, toda malicia. Y tenemos un mandamiento, esto sí es un mandamiento porque está en imperativo, recibid. ¿Qué tenemos que recibir? Tenemos que recibir con una actitud. Mírelo ahí, ¿con qué actitud? Con mansedumbre. Si usted la recibe como un sabelotodo, ya no va a actuar en su vida, hermano. Tenemos que recibir la palabra con mansedumbre, reconociendo que ella puede hacer en mi corazón lo que nadie más puede hacer, hermanos. ¿Cierto? Tenemos que estar bien dispuestos para recibirla. Y cuando la recibimos, dispuestos, dice el texto, ella puede. ¿Quién puede? La palabra. Por eso hay que predicar siempre la palabra. Porque ella puede, tiene un poder. Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio porque es dinamis. Hay un poder sobrenatural de Dios cuando ella se lanza. Entonces ella puede, cuando yo la recibo con mansedumbre, cuando desecho todo lo que puede contaminar mi vida espiritual, yo la recibo con mansedumbre. Entonces vemos la acción de la palabra, puede. Esa palabra implantada puede, tiene el poder para salvarnos. O sea, está hablando del poder dinámico que tiene la palabra hoy, ¿cierto? Bueno, ¿en qué sentido nosotros debemos entender el concepto de salvación de nuestras almas? Nosotros fuimos salvos, Romanos 10, la fe viene por, ¿oír qué? Entonces en un inicio la palabra ¿qué hizo? Nos salvó. Vino la palabra, la fe viene por el oír, escuchamos la palabra, vino la fe, el Señor nos salvó, ¿cierto? Pero esa palabra que nos salvó prosigue su acción durante toda nuestra vida. Toda nuestra vida. Inició salvándonos y esa palabra sigue su accionar toda la vida, santificándonos, que es el segundo nivel de la salvación. Nos va liberando paulatinamente del poder y el dominio que el pecado ejerce sobre incluso los creyentes, hermano. Entonces esa palabra implantada, arraigada en nuestros corazones, va a promover en su vida la santidad, va a promover en su vida el crecimiento espiritual, va a ser acompañada del testimonio de la salvación, va a adornar la salvación, hermanos, ¿cierto? Entonces esa palabra implantar es colocar adentro, y el canal por donde entró es el oído. Y cuando entró empieza de aquí en adelante hasta que partamos a la presencia del Señor, el Señor venga, el Señor puede salvar nuestras almas. Entonces, hermano, la implantación de la palabra trae como consecuencia que caminemos conforme a ella, a esa palabra, ¿cierto? Nosotros necesitamos ser salvos de nosotros mismos, hermanos, de verdad. Necesitamos ser salvos de nuestro egoísmo, de nuestro amor propio, de nuestra ira, de nuestros pecados sin confesar, de nuestros hábitos y prácticas que desagradan a Dios. Tenemos que ser salvados del orgullo, de la vanagloria. Tenemos que ser salvados del reconocimiento. Tenemos que ser salvados de la falta de compromiso. Tenemos que ser salvados de la falta de perdón. Tenemos que ser salvados de la murmuración. Tenemos que ser salvados de la falta de entrega.
Tenemos que ser salvados de la falta de amor hacia los hermanos. Tenemos que ser salvados de la incredulidad. Tenemos que ser salvados del atisbo de rebelión en el corazón de los creyentes. Tenemos que ser salvados de la falta de sujeción a la palabra. Tenemos que ser salvados de todos los parientes cercanos y distantes del ego. Naturalmente quisiéramos hablar un poco de la cruz, pero después vamos a hablar de eso, porque tiene que ver con lo que estamos hablando. Entonces, hermano, ¿no le parece que necesitamos ser salvados de todo eso que acabamos de decir? Y la lista es larga. De todo eso necesitamos ser salvados de ese dominio que el pecado tiene sobre el creyente. Por eso la segunda etapa de la salvación se llama la liberación del dominio, del poder del pecado. Entonces Dios nos va liberando, nos va separando del poder del pecado para poder vivir una vida santa, piadosa, que represente al Señor, hermanos. Entonces este segundo estadio, el propósito, es que Dios, de trabajar en la salvación, es que Dios nos libere del dominio del poder del pecado. Leamos un versículo que mire que sí habla más claramente de esto. Los versículos que hablaban de la salvación en el tiempo presente, pero mire que hay unos versículos muy claros, Romanos, capítulo 6, versículo 12 al 14. Romanos 6, versículos 12 al 14. Vamos a leerlos muy despacio. Romanos 6, versículo 12 al 14. Escuche atentamente su Biblia. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Sí leyó? ¿Se estuvo atento? Hay un mandamiento. Ese no reina es tan imperativo, un mandamiento. Entonces tenemos un mandamiento de parte del Rey de los cielos para la iglesia. ¿Cuál es el mandamiento? Esa palabra no reine literalmente significa ser rey. Así. Entonces, ¿cuál es la exhortación apostólica? Que el creyente no permita que el pecado sea su rey en su vida. Eso es lo que está tratando de decir el Espíritu Santo. O sea, ¿por qué viene esta exhortación? Porque lo puede ser. Por eso la manda. Porque puede ser. Un creyente puede vivir siendo gobernado por el pecado. Y aunque diga que Jesucristo es su rey, en realidad cuando lo miramos nos damos cuenta que Jesucristo no es tanto su rey, que lo gobierna algo más, hermano. Lo gobierna el pecado y sucumbe a la práctica del pecado a través de sus miembros, ¿cierto? Entonces, el pecado puede controlar el cuerpo mortal del creyente hasta el punto de esclavizarlo. Por eso dice, no reine, porque lo puede hacer. Entonces, hermano, nosotros debemos rechazar toda forma de pecado, y no solo forma de pecados exteriores y grotescos. Hay pecados también en el interior. Tenemos que aprender a discernir, a reconocerlos, a confesarlos y apartarnos. Tenemos que ser dóciles a las diferentes formas que el Espíritu Santo nos está corrigiendo. Tenemos que ser dóciles a esa dirección del Espíritu Santo de diferentes maneras.
Hay veces no recibimos la exhortación porque el apóstol Pablo no descendió del cielo y me lo dijo. O porque no vino Pedro. O porque no vino Juan. Ni siquiera Matías vino. No, hermanos. No rechacemos. No rechacemos la obra del Espíritu Santo a través de la iglesia, hermanos. Y paso al versículo 14, pues no va a alargar mucho. Entonces dice el versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué significa enseñorear? Kireu significa no tendrá autoridad sobre vosotros. O sea, no será amo sobre él. Hay uno de los grandes problemas en el cristianismo hoy es eso, hermano. Tenemos creyentes, culturas de creyentes gobernadas por el pecado. Pero como no son pecados de adulterio, de fornicación, de robo, así bien grotescos, no prestamos atención. Y cuando nosotros no prestamos atención, no tenemos una vida de quebranto por causa del pecado. Por eso muchas veces Dios no manifiesta su presencia en su casa. Entonces dice el texto que el creyente no está bajo la ley, no se va a enseñorear. ¿Por qué? No estamos bajo la ley, sino que bajo la gracia, ¿cierto? Entonces nosotros estamos bajo la gracia que nos acoge. No estamos bajo la ley que decía si no cumplía nos mataba. Nosotros ahorita servimos al Señor es por amor. Estamos bajo la gracia del Señor, ¿cierto? Porque nosotros hemos muerto al pecado. El Espíritu Santo vive en nosotros como poder para llevarnos a una vida santa. Nos motiva a vivir una vida de amor. Nos motiva a entregarnos al Señor una vida de amor. Nos motiva a entregarnos al Señor lo que es el Señor y no el castigo, como era lo que pasaba por la ley. La gracia, hermanos, es lo que realmente produce santidad. Y miremos un versículo en Tercera de Juan, capítulo único, versículo 1, Tercera de Juan 1, 1 y 2. Tercera de Juan 1, versículo 1 y 2. ¿Por qué quiero traer este versículo? Vamos a prestar atención a este versículo. Tercera de Juan 1, versículo 1 dice: el anciano Agayo, el amado a quien amo en verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Bien, Juan oraba por Gayo para que el Señor le siguiera dando prosperidad en todas las cosas. ¿Qué hacía Gayo? Gayo era un hermano que compartía sus bienes con los hermanos y con los obreros, con los miembros del cuerpo de Cristo. Recibía a los obreros, enviaba a los obreros con recursos, ¿cierto? Ayudaba colaborando en la obra, Gayo. Usted le puede leer toda la tercera epístola de Juan. Y Juan oraba, uno, por la prosperidad en todas las cosas. Estas son cosas exteriores, en lo económico, en lo familiar, en lo social, en todo lo exterior. Pero también, dos, oraba para que su salud física tuviera el mismo vigor que su salud espiritual. Mire que ahí lo dice: deseo que prosperes en todas las cosas, así